Hola chicos, buen día a todos. El día de hoy les compartiré la clase que corresponde a la semana 2 del módulo 4. Hablemos un poco de los neurotransmisores y su clasificación. Entonces, muchos neurotransmisores y las enzimas que están implicadas en su síntesis y catabolismo se van a localizar en las terminales nerviosas. Hay tres clases principales de sustancias químicas que sirven como neurotransmisores y neuromoduladores. Son los transmisores de moléculas pequeñas, transmisores de moléculas grandes y transmisores de gases. Los transmisores de moléculas pequeñas van a incluir a aminoácidos como el glutamato, el ácido gamma-aminobutírico o GABA y la glicina. También van a estar involucradas la acetilcolina y monoaminas. Las monoaminas como la norepinefrina, epinefrina, dopamina y serotonina. Los transmisores de moléculas grandes van a incluir neuropéptidos como la sustancia P, la encefalina y vasopresina. Y los transmisores de gas incluyen el óxido nítrico y el monóxido de carbono. El primer neurotransmisor del que vamos a hablar es la acetilcolina. Muy brevemente y de manera estructural, podemos decir que la acetilcolina es un éster de ácido acético y colina, cuya estructura vemos en la diapositiva. La acetilcolina se va a encontrar en pequeñas vesículas sinápticas claras en alta concentración en las terminales de las neuronas colinérgicas. Se va a sintetizar en la terminal nerviosa a partir de la colina y de la acetilcoenzima A, como vemos la reacción en la presentación. Y esta reacción va a estar catalizada por la enzima colina-acetiltransferasa, que va a catalizar entonces la síntesis de acetilcolina. La acetilación de la colina con la acetilcoenzima A. La colina-acetiltransferasa se sintetiza dentro del pericarión y luego se transporta a lo largo del axón hasta su terminal. Los terminales axonales contienen una gran cantidad de mitocondrias donde se sintetiza acetilcoenzima A. La colina se absorbe del líquido extracelular al axoplasma mediante transporte activo. El paso final de la síntesis ocurre dentro del citoplasma, después de lo cual la mayor parte de la acetilcolina se secuestra dentro de las vesículas sinápticas. Entonces, dos enzimas, la colina-acetiltransferasa y la acetilcolinesterasa, van a estar involucradas en la síntesis y degradación de la acetilcolina respectivamente. Tratemos de ubicarnos en la figura mientras voy mencionando lo siguiente. La colina utilizada en la síntesis de acetilcolina se va a transportar desde el espacio extracelular a la terminal nerviosa a través de un transportador de colina dependiente de sodio, conocido como CHT, que podemos ver en azul en la parte superior de la figura. Después de su síntesis, la acetilcolina es transportada desde el citoplasma a las vesículas por un transportador asociado a vesículas, con las siglas VAT. La acetilcolina se libera cuando un impulso nervioso desencadena la entrada de calcio en la terminal nerviosa. La acetilcolina entonces debe eliminarse rápidamente de la sinapsis para que ocurra la repolarización de la membrana. La eliminación se produce mediante la hidrólisis de acetilcolina a colina y acetato, una reacción catalizada por la enzima acetilcolinesterasa en la hendidura sináptica. Las moléculas de acetilcolinesterasa se agrupan en la membrana postsináptica de las sinapsis colinérgicas. La hidrólisis de acetilcolina por esta enzima es lo suficientemente rápida como para explicar los cambios observados en la conductancia de sodio y la actividad eléctrica durante la transmisión sináptica. La acetilcolina liberada puede actuar sobre los colinoceptores, ya sea los receptores muscarínicos acoplados a proteínas G en la diana postsináptica, como por ejemplo el músculo liso, o sobre los receptores ionotrópicos nicotínicos en los ganglios autónomos o la placa terminal del músculo esquelético.
En la unión sináptica, la acetilcolina se va a metabolizar fácilmente por la enzima acetilcolinesterasa. Los autorreceptores y heterorreceptores de la terminación nerviosa presináptica van a modular la liberación de neurotransmisores. Los receptores de acetilcolina se dividen en dos tipos principales según sus propiedades farmacológicas. En los ganglios simpáticos y el músculo esquelético, la nicotina imita las acciones estimulantes de la acetilcolina. Estas acciones de la acetilcolina se denominan acciones nicotínicas y los receptores involucrados son los receptores colinérgicos nicotínicos. Los receptores nicotínicos se subdividen en los que se encuentran en la unión neuromuscular, NM, y los que se encuentran en el sistema nervioso central y los ganglios autónomos, NN. Muscarina, el alcaloide que es responsable de la toxicidad de las setas venenosas, como ustedes saben, va a imitar la acción estimulante de la acetilcolina sobre el músculo liso y las glándulas. Estas acciones de acetilcolina se denominan acciones muscarínicas y los receptores involucrados son los receptores colinérgicos muscarínicos. Los receptores de acetilcolina, tanto muscarínicos como nicotínicos, se van a encontrar en el cerebro. Con respecto a los receptores nicotínicos de acetilcolina, son miembros de una superfamilia de canales iónicos activados por ligandos, conocidos como receptores ionotrópicos. Cada receptor colinérgico nicotínico está compuesto por 5 subunidades que forman un canal central que cuando se activa el receptor permite el paso de sodio y otros cationes. Las 5 subunidades se designan como alfa, beta, gamma, delta y épsilon, y cada una está codificada por distintos genes. El receptor de la unión neuromuscular NM está compuesto por 2 subunidades, alfa, una subunidad beta, una subunidad delta y una subunidad gamma o épsilon. Los receptores del sistema nervioso central y ganglios autónomos, NN, van a estar compuestos únicamente por subunidades alfa y beta. Cada subunidad alfa tiene un sitio de unión para la acetilcolina y la unión de una molécula de acetilcolina a cada una de ellas induce un cambio conformacional en la proteína, de modo que el canal se va a abrir. Esto, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la conductancia de sodio y el influjo resultante de sodio va a producir un potencial despolarizante. Una característica destacada de los receptores NN es su alta permeabilidad al calcio. Muchos de los receptores NN en el cerebro se encuentran presinápticamente en terminales axónicas secretoras de glutamato y facilitan la liberación de este neurotransmisor. Bien, con respecto a los receptores muscarínicos, hay 5 tipos de receptores colinérgicos muscarínicos, desde el M1 al M5, y estos van a estar codificados por 5 genes separados. Estos receptores van a ser metabotrópicos, que se van a acoplar a través de proteína G adenilciclasa, canales de potasio y o fosfolipasa C. En este diagrama podemos ver en pantalla cuál es la localización celular y tisular en azul, en los recuadros en azul, de cada uno de los receptores muscarínicos. M1, M2, M4 y M5 van a tener sobre todo una relevancia clínica en enfermedades como Alzheimer, Parkinson y disfunción cognitiva, mientras que el receptor colinérgico muscarínico M3 va a tener gran importancia, pero en una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida como EPOC, así como en la incontinencia urinaria y enfermedad de intestino irritable. Como podemos ver, entonces, el receptor M1 va a estar localizado principalmente en la corteza cerebral, en el hipocampo, en el cuerpo estriado y tálamo, en los ganglios autonómicos, en las glándulas, ya sea gástricas y salivales, y en los nervios endéricos. El receptor muscarínico M2 en el sistema nervioso central, en el tálamo, la corteza cerebral, hipocampo, cuerpo estriado, corazón, músculo liso, terminales nerviosas autónomas. El M3
en el sistema nervioso central, corteza cerebral, hipocampo, y sobre todo va a ser abundante en músculo liso y glándulas, así como en el corazón. M4 se va a expresar preferentemente en el sistema nervioso central, particularmente en el prosencéfalo, también en el cuerpo estriado, la corteza cerebral y el hipocampo. Y el M5, la sustancia negra, expresado en niveles bajos en el sistema nervioso central y periferia. Ahora veamos un caso clínico. Este caso clínico de miastenia gravis se los adjuntaré en PDF y será un caso clínico que discutiremos en la sesión de dudas. Por favor, chicos, léanlo con calma, busquen información. Si tienen dudas de algunas palabras, significados, por favor busquen esa información para poder discutir este caso en la sesión de dudas. Muchas gracias, chicos, y nos vemos en la sesión de dudas. Saludos.